Recuérdense siempre que los fénix son motivos de pregunta, entonces en algún sentido están resaltados lo que estamos resaltando en ese momento para que lo tomen en cuenta, ¿ya? Entonces a nivel de retina, mencionamos que es la capa más interna del globo ocular. Entonces la retina es un tejido súper especializado, ¿ya? De tal manera que está compuesto por 10 capas, 10 capas de la retina. De manera embriológica, o sea, histológicamente hablando son 10 capas, pero embriológicamente hablando podríamos hablar de 2 capas. Una retina neurosensorial, que es lo que corresponde desde los fotorreceptores hasta la capa de fibras nerviosas, ¿ya? Y el EPR. Es decir, si yo tuviera que hablar anatómicamente desde la concepción embriológica de la formación de la retina, tendría que decir que estas 10 capas se resumirían en 2. Todo esto de acá representaría la retina neurosensorial. Retina neurosensorial. Y esto de acá sería el EPR, que es el epitelio pigmentario de la retina. ¿Por qué hago esta distinción? Porque normalmente las lesiones de retinal, los desprendimientos de retina, es por una separación de lo que corresponde a la retina neurosensorial del EPR. Entonces, los fotorreceptores se separan del EPR y ahí está el nivel de daño en los casos de desprendimiento. ¿Ya? La retina está revistiendo internamente el globo ocular. Es como que está tapizando internamente el globo ocular, debería estar pegado o adosado a todas sus paredes internas, los 360 grados, ¿no? Del globo ocular. Las 2/3 partes, más o menos, del globo ocular, porque la parte anterior no tiene retina, ahí está el cristalino y los procesos ciliares, el cuerpo ciliar. Eh, Iniciaría en un límite de acá, que sería la base del vitrio, que se llama hora serrata, que es toda esta zona de acá, como una especie de redondela, que es la zona de mayor punto de fijación del vitrio, ¿ya? Y a partir de donde está esa hora serrata, ahí empieza la retina. Y también empieza el vitrio, que es el contenido, ¿no? El continente, retina, el vitrio, el contenido. Eh, lo que les mencionaba, ¿no? Anatómicamente, podríamos reducirla en 2, EPR y lo que es la retina neurosensorial. Y es importante para este reparo anatómico, para ver los desprendimientos, que lo vamos a mencionar en un momento. Con respecto a lo que es la circulación de la retina. Tenemos acá la arteria carótida que envía un primer ramo, que es la arteria oftálmica. Y esa arteria oftálmica emite también un ramo que se llama, o un ramal, que se llama arteria central de la retina. La arteria central de la retina viaja a través de la órbita e ingresa por el centro del nervio óptico hacia adentro del globo ocular y en la retina forma las arcadas vasculares, tanto superior como inferior. ¿Ok? Eh, ¿Qué de importante tiene esta arteria central de la retina? Que se encarga, acá está, que se encarga de lo que es la irrigación o nutrir a la retina, sí, pero no en su 100%, sino en sus 2/3 partes más internas. Hay un cachito de retina, que es la retina más externa, que no es irrigada por la arteria central de la retina. ¿Ok? O sea, la arteria central de la retina irriga los 2/3 internos de la retina. ¿Y qué pasó con el tercio externo de la retina? ¿Por qué estructura se nutre? ¿Por qué estructura se irriga? Pues se irriga a partir de la coroides. ¿Se acuerdan la capa media de la retina? La capa media de la retina viajaba más o menos la misma distribución de la retina, ¿no? Y sucede que esta capa media de la retina llamada coroides es una capa muy vascular, de tal manera que por difusión y contigüidad la retina se nutre de esa coroides. Entonces ahí está el 100%. Y es importante también hacer ese reparo anatómico porque va a servir para explicar el por qué se da cierto tipo de lesiones vasculares, que lo vamos a mencionar después. ¿Ok? Bueno, lo que he dicho de manera hablada está acá en la parte inferior, los 2/3 internos y el tercio externo.
Acá, por si acaso, estas iniciales, los 2/3 internos de la retina, excepto la fovea. Ah, olvidé decir eso. Que la arteria central de la retina irriga todos los 2/3 internos, pero la fovea, que es el área específica de la visión, o sea, si nosotros tenemos viendo un fondo de ojos del ojo izquierdo, el nervio óptico, y ahí salen las arcadas vasculares superior e inferior, y hay una área que se llama mácula, que es más o menos así, y tiene un área específica que se llama fovea y foveola. Entonces, esta mácula es la principal área de visión, ahí se acumulan muchos conos, o sea, nos dan la visión de día y nos dan la visión también fina. Pero la fobia es donde más se concentran aún, o sea, es más específica, es más fina, discrimina mejor. Entonces, los 2/3 internos se nutren a partir de esa arteria central de la retina, pero esta parte de acá, la fobia, no, porque se nutre a partir de la coroides. O sea, la coroides nutre toda la parte externa, el tercio externo y la fobia. ¿Ok? Borramos. A nivel de desprendimiento de retina es una separación y o alteración de lo que es la retina neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina. ¿Qué pasa? Hay una suerte de alteración de sus capas, hay un desgarro normalmente, y a partir de ese desgarro empieza a ingresar bien líquido o bien sangre. Si ese desgarro justo se atravesó conjuntamente con un vasito sanguíneo, pues va a sangrar, ¿no? Y esa sangre va a entrar ahí de tal manera de que a este nivel, acá, va a entrar ese líquido, va a entrar esa sangre y lo va a levantar. Es como que lo diseca, ¿no? Hay dos hojas y si hay algo ahí que se va metiendo, líquido, la va separando. Entonces separa ambas capas o ambas hojas. Repito, la retina neurosensorial del EPR y, al revés. Y entonces todo empieza por un desgarro. Entonces, si yo ya veo un desgarro, pero todavía no hay desprendimiento, tengo que cauterizar esta zona para que no se desprenda. Si no hago esa cauterización o fotocoagulación, empieza a ingresar el líquido y deseca toda la retina, perdón. Y entonces acá vemos un área de desprendimiento, como se levanta, y acá hay otro. Por eso que el desprendimiento está acá en 2 niveles. Algo que no dije acá abajo, para redondear la idea, los 2/3 internos, excepto la fobia, y el tercio externo, ¿ya? Eso está, el tercio externo estaría representado por las capas, la capa nuclear externa, acá hay un error, es C, no D, capa nuclear externa. O sea, hay 10 capas, esta es la más interna, ¿ya? Perdón, esta es la más interna, esta es la más interna, y esta es las más externas, ¿ok? Entonces, el tercio externo implicaría estas tres subcapas de acá, el EPR, la capa de fotorreceptores y la capa nuclear externa que está acá. No está graficada en este esquema, pero es la capa nuclear externa. Capa nuclear externa, los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina o EPR. Esta es la capa externa que es irrigada, más la fobia, es irrigada por lo que es la coroides. Ok, vamos a apuntarlo porque no está. Por la coroides. Y esa nutrición se da por difusión, como dice acá. ¿Ok? Volvemos a desprendimientos de retina. Entonces, cuando hablamos de desprendimiento de retina, lo más típico es que sea un tipo de desprendimiento regmatógeno. Aunque eso creo que lo vamos a ver ahorita. Regmatógeno. Que es este tipo. Un desgarro y empieza a ingresar líquido o sangre. ¿Ya? Y acá está esta tabla. Pero otro tipo de desprendimiento es otro que se llama traccional. Que así como lo están viendo en la imagen de acá, ves como si fuera una tienda de campaña. Va como que algo la está jalando hacia arriba. Se forma como una tienda de campaña. Entonces, algo tracciona la retina, la jalonea y la desprende. Traccional. Y hay otro tipo de desprendimiento que está acá,
que vemos que se forma como una especie de domito, una lomita o algo que levanta y acá hay líquido. Este es un tipo de desprendimiento seroso exudativo. ¿Ok? Entonces son tres distintos tipos de fisiopatología que justifican el por qué la retina se desprende. Lo normalito es esto, ¿ya? Pero ahorita por diabetes y complicaciones de la misma puede haber mucho de esto. Y por casos de estrés extremo, de alteraciones tipo tumores, cánceres, pueden producir este tipo de trasudados o desprendimientos serosos. Entonces, cuando hablamos de desprendimiento de retina, ponemos acá los tres, el regmatógeno, el traccional y el seroso, ¿no? O exudativo. Traccional, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de definición, va casi a lo mismo, porque los tres, hay una separación de lo que es la retina neurosensorial del EPR. O sea, cuando hablan de desprendimiento de retina, siempre te van a hablar de esta separación a este nivel, ¿ok? Entonces, es lo mismo acá para los tres, ¿no? Separación de la retina neurosensorial de lo que es el EPR, ¿ok? O factores de riesgo que pueden estar asociados a un tipo de desprendimiento regmatógeno, solo regmatógeno, puede ser desde la miopía, por ejemplo, los miopes altos, el miope alto, antecedentes de traumatismo, por ejemplo, trauma ocular, antecedentes de cirugía, quirúrgicos, por ejemplo, una cirugía de catarata de un ojo, una cirugía de glaucoma. También puede ser el antecedente de desprendimiento en ese mismo ojo. Antecedente de desprendimiento, es decir, el ojo ya se desprendió. Me operaron, me corrigieron el desprendimiento, pero en un futuro se puede redesprender. ¿Ok? Antecedente de desprendimiento. Sea en el mismo ojo o sea incluso en el ojo contralateral, porque el hecho de que un ojo se haya desprendido, muy probablemente el ojo puede estar expuesto a los mismos factores por los cuales se desprendió el ojo original. Entonces hay que estudiar este ojito para ver si hay las lesiones predisponentes o alguna condición que haga vulnerable este ojo para que se pueda desprender. Entonces a veces se desprende acá o no nos damos cuenta porque hay personas que no se dan cuenta. Como tienen el otro ojo y están viendo bien, pero están viendo por un ojo, pero no se dan cuenta. Y de repente baja esta visión, se desprende también y ahí es donde recién lo notan, ¿no? Y es un problema eso. En cambio, si ya se desprendió un ojo y lo notamos, lo percibimos, se tiene que evaluar para buscar factores de riesgo del otro ojo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo me olvido. No, yo creo que eso es. La edad, con la edad también puede haber un incremento del desprendimiento. La fisiopatología, hay una lesión o un desgarro original, ¿no? El desgarro normalmente se puede dar porque la retina es más delgada, como por ejemplo sucede en los casos de los miopes altos, o de repente en aquellas personas que tienen lesiones predisponentes. Le llaman lesiones predisponentes a desprendimientos. ¿Y qué peculiar tienen estas lesiones? Es que son áreas de debilidad, de tal manera de que la retina, a través de estos puntos de debilidad, se forma un orificio, una grieta o un desgarro. Y a partir de ahí ya se empieza a desprender todo, ¿no? Hay un desgarro, las lesiones predisponentes obviamente son parte también de la causa, ¿no? Lesión predisponente a desprendimiento. Predisponente. ¿Ok? Entonces, con respecto a la clínica, lo que va a ver el paciente aquí en este tipo reumatogenio es que va a asociarse a destellos, a visualización de destellos, o también pueden haber miodesopsias, o lo que son miodesopsias, o lo que llamamos las moscas volantes. Ven como puntos negros que están flotando ahí. También lo mencionan que puede hacer como que se pierde la visión como una especie de un velo negro, ¿no? Como un telón de teatro negro que baja. Una zona no se ve o es negra o oscura o clara, o la cuestión es que no te deja ver. Y
por otra zona de retina que sí está aplicada, todavía sí estás pudiendo ver. Aplicada quiere decir que sí está en su sitio. Desprendida es que no está en su sitio. Entonces, un velo negro, velo oscuro, bueno, de distintas maneras lo describen, ¿no? Eh, un paciente de repente con un antecedente de trauma y presenta estos síntomas, pensamos fuertemente en un desprendimiento de retina. El tratamiento en este caso se busca hacer la retinopexia o el pegado de alguna manera, ¿no? Ahora se usa mucho el gas. Son distintos tipos de gas que ayudan a ingresar al ojo, se pone el gas y al momento que el gas se expande, empuja toda la retina hacia las paredes para que se pueda volver a dosar. Pero como la herida o la lesión o el desgarro sigue ahí, también hay que usar crioterapia o cauterización o láser para reafirmar esas zonas de debilidad, incluso cauterizar otras donde también son signos de aparente debilidad. Porque podemos solucionar un problema en un desgarro, pero puede aparecer otro, ¿no? Entonces hay que prevenirlo también en ese mismo ojo. Y también en el otro ojo, obviamente. Retinopexia, crioterapia antes se usaba. También se usan, ¿cómo le llaman esto? Bandas o que son cuerpos que los rodean al globo ocular para formar una especie de, de firmeza, ¿ya? Son bandas, son implantes externos al globo ocular y con eso logran reaplicar. Y también aplican crío, entonces desde fuera del ojo. Entonces se quema esa zona de retina y se pega ahí. Con respecto a la forma traccional, normalmente igual pasa lo mismo, es una separación de la retina neurosensorial de lo que es el EPR. Hay una alteración o alteraciones en general vasculares, ¿no? Lo típico es para pensar en esto. Pensamos mucho en lo que son la diabetes mellitus de repente, que es ahorita lo que está en boga. Mucha diabetes, muchas lesiones retinales, pueden aparecer sangrados y ese hecho de que sangre un ojo desde adentro, esa fibrosis, esa reabsorción de la sangre, hace de que se formen bandas de tracción. Al final se forman situaciones de que esas bandas fibróticas están traccionando a la retina, ¿no? Hay un síndrome ahí traccional. La fisiopatología, pues la misma es la tracción por la formación de estas bandas, ¿no? Bandas fibroses, bandas fibróticas que traccionan la retina. Con respecto a los síntomas, pues puede producir algunos los mismos, destellos también pueden haber en la tracción, exorcias también pueden haber, pérdida de visión en velo también puede haber, prácticamente esto no va a cambiar mucho. De repente esto en un paciente en un contexto de diabetes de mal control, ¿no? Para situarlo en un escenario. Y dar a entender que un paciente diabético tiene más riesgo de tener la forma de presentación de desprendimiento de retina traccional. Y con el tratamiento, lo que buscamos es hacer una vitriolisis. Se hace una vitrectomía de tal manera que se saca y se cortan, se saca ese vitrio y se cortan estas bandas de tracción para que la retina vuelva a su posición, ¿no? Y se está desprendiendo, se coloca el gas y se complementan los tratamientos. Vitrectomía. Son manejos quirúrgicos, los del retinólogo, el oftalmólogo especialista en retina. Y la forma de desprendimiento seroso exudativo, pues acá, factores de riesgo, pues una forma de desprendimiento seroso en algún sentido se ha documentado de que las personas tipo A o las que tienen mucho estrés o mal manejo de su estrés, pueden tener un riesgo un poquito mayor en comparación a las personas que no tienen estas condiciones de tener este tipo de desprendimientos. ¿Qué pasaría a este nivel? A nivel del epitelio pigmentario de la retina hay unas bombas que ayudan a sacar el líquido
¿ya? Ayudan a impedir el paso del líquido, ayudan a que cualquier posibilidad que haya líquido que sea sacado. Entonces, al parecer en estos pacientes, esa bomba estaría funcionando mal, de tal manera de que excede su capacidad de sacar líquido, de tal manera que se tiende a acumular líquido acá. Entonces, en la medida de que ese líquido está ahí, esta zona de retina no está viendo bien. Lo bueno de estos casos es que muchos de ellos resuelven espontáneamente. A veces hay que dar AINES antiinflamatorios como para ayudar un poquito a desinflamar y que pueda funcionar, recuperar la función del EPR, de esta bomba, y que este líquido se pueda reabsorber. Eso es lo que se esperaría, ¿no? Sin embargo, bueno, acá hay una alteración del tipo vascular. Pueden haber también asociado alteraciones vasculares, pueden haber también por inflamación, también puede haber ese tipo de desprendimientos, inflamación. Tumores y cosas por el estilo también se ha visto que pueden tener neoplasias, ¿no? Neoplasias. Pueden tener este tipo de desprendimiento. Pero la clínica, la clínica es visión borrosa en el nivel donde esté, ¿no? Depende. Si este es un desprendimiento seroso periférico, de repente no lo va a notar. Pero si fuera a este nivel de desprendimiento, el paciente va a ver borroso. Algunos casos se pueden cronificar, entonces hay que tratar de darles al abordaje precoz y ver cómo va su respuesta. El abordaje puede ser espontáneo, se pueden dar AINES, se pueden dar corticoides, pero sobre todo los AINES que lleguen a nivel de polo posterior. En algunos casos usan un láser especial, es un láser amarillo para estimular, sobre todo cuando este tipo de desprendimiento seroso está aquí en la zona macular. Entonces, cuando hablamos de la miopía magna, y esto tiene que ver un poquito con lo anterior, la miopía magna es un tipo de miopía alta, la cual tiene ciertas peculiaridades. Tiene un defecto refractivo que normalmente va mayor a 6 dioptrías. Dioptrías son las unidades refractivas, ¿ya? 6 dioptrías. Es como el poder del lente. Cuando alguien usa lentes de miopía, le dicen usted tiene miopía de -2, es que quiere decir que usted tiene una miopía de -2 dioptrías. En este caso, el miope alto es aquel que tiene más de 6 dioptrías. Tiene una longitud axial incrementada, mayor a 26 milímetros, cuando lo normal es entre 21 y 24 más o menos. Ese ojo es más largo, porque ese ojo crece. Los miopes tienen ojos más grandes, entonces la longitud antero-posterior es más larga. Y ese, digamos, crecimiento del ojo hace que, por así decirlo, como que la retina también se estire. Y eso hace de que la retina sea más delgada y la fomenta de que pueda tener los desgarros que mencionamos hace un ratito. Es por eso que el miope tiene cierto riesgo de poder desarrollar desprendimientos. Y esa misma elongamiento del globo ocular hace de que la retina se vaya como que estirando y puede ser uno de los causantes de los cuales, o por los cuales, la retina se empieza a alterar y empieza a tener degeneraciones retinales, ¿no? Como por ejemplo estas grietas o estrías de laca, pueden haber exudados o hemorragias, neovascularización miópica también, pueden haber áreas de adelgazamiento, de atrofia peripapilar, este es el nervio óptico y toda esta parte blanca es retina atrófica, quiere decir que la retina se ha atrofiado y ya no hay retina funcionando a este nivel, llega en este caso a la zona de la mácula perimacular. Pueden haber otras zonas también o focos, acá también está el nervio óptico, una atrofia peripapilar y también tiene una atrofia macular. Entonces, como dije hace un momento, la mácula es el área específica de la visión y si hay algo que la está comprometiendo o dañando, la retina a ese nivel, quiero decir, eh, eso hace de que la visión baje mucho, ¿ok? Estos pacientes, por estas características, tienen un alto riesgo de que golpes menores pueden producir desgarros y desprendimientos. Por eso que esto les sirve para cualquier examen. El caso típico de desprendimiento de retina es aquel paciente que de repente tuvo trauma ocular, que es un miope alto, que de repente ha tenido clínica de desprendimiento, tipo visualización de destellos, luces, miodesopsias. Entonces, si te están preguntando esas cosas, piensa un poco en un miope alto, en un trauma, en un desprendimiento de retina, como tal. Con respecto a lo que son alteraciones vasculares, primero tengo que mencionar a la retinopatía diabética a la cabeza, porque
Es lo que tenemos mucho más frecuente. Ah, no dije acá. Factores de riesgo, miopía alta, factores de riesgo, edad o antecedente de ojo contralateral, antecedente familiar, miopía alta, traumatismo y cirugía de catarata. Estos son factores de riesgo para desprendimiento de retina. Estos son factores de riesgo para, bueno, está acá. Principal factor de riesgo para desprendimiento de retina tipo reumatógeno. El primero de los que hablamos. Estos son factores de riesgo para lo de acá, para desprendimiento de retina reumatógeno, pero de los cuales la miopía alta es el principal de todos ellos. Es decir, esta miopía alta es la principal factor de riesgo de desprendimiento de retina reumatógeno. Pero todos son factores de riesgo para desprendimiento de retina reumatógeno. Lo mencionamos anteriormente en el cuadrito. Volviendo a lo que son las alteraciones vasculares, tenemos a la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es algo que ahorita se tiene y se tiene mucho. Puede ser muy dañina para los ojos si la retina está, si la diabetes está controlada en mayor medida. Estos daños se pueden en algún sentido contener. ¿Para qué? Para que los daños aparezcan, porque muy probablemente aparecerán, pero la misión del, del buen control metabólico es que las lesiones aparezcan lo más tardíamente posible. Es decir, aparezcan después de 20, después de 30, después de 40 años de diabético. Que muy probablemente ya muchos pacientes ya habrían muerto para ese momento, ¿no? Pero ¿qué quisimos decir? Prolongamos el tiempo de vida de los ojos para que no tengan problemas y puedan seguir viendo aún siendo diabéticos. En cambio, el paciente que está mal controlado y tiene un debut precoz, pues puede tener una retinopatía diabética muy, muy, muy agresiva tempranamente y a los 3, 5 años ya tener lesiones que le comprometan la visión. Entonces el objetivo del control metabólico es postergar lo más que se pueda el inicio de estas lesiones. Entonces acá hay una gráfica que siempre suelo usar. Es un estudio que se hizo en Chile hace unos años, en las cuales el esquemita me parece muy didáctico porque en una sola imagen, bien sencilla, me dice todos los eventos que se van dando en este problema de la retinopatía diabética. De tal manera de que más de uno habrá eh, escuchado o leído preguntas al respecto de que cómo es que, cuál es el primer signo cuál es el primer signo de retinopatía diabética. ¿Qué es lo primero que aparece cuando ya hay retinopatía diabética? ¿Cuál es el primer signo objetivo que se puede ver en un fondo de ojos? Y la respuesta en ese caso es los microaneurismas, que acá en el esquema no está como punto 1, pero lo vamos a decir, está como punto 4, pero, pero ya son preguntas que van saliendo, ¿no? Y es bueno tenerlas como que en mente y refrescarlas porque preguntan eso cada rato. O, por ejemplo, acá, ¿no? Como que había el Fénix y esto de la miopía alta y el desprendimiento de retina son cosas que van de la mano, no se preguntan mucho. Entonces, volviendo a lo que es la retinopatía diabética, tendríamos que tener en cuenta de que lo normal es que una arteriola tenga su capilar correspondiente y ese capilar va a ayudar a hacer lo que es la nutrición de la retina que está a sus costados. Toda esta zona rayada debería ser continua, y debería ser irrigada por el capilar. Y lo normal es que ese capilar debería estar envuelto por unas estructuras que se llaman pericitos, que son una especie de como donas. Las dos primeras que figuran acá están bien envueltas y están como que revistiendo ese capilar. Sin embargo, por el estrés oxidativo que suele asociarse a los altos niveles de glucosa, este pericito empieza a morir. Y esa pérdida de pericitos hace de que pierda ese enrollamiento, ¿no? Entonces ya hay como una suerte de protección menor para que este capilar sea impermeable, porque estos pericitos le dan impermeabilidad, es decir, les permite de que la sangre no salga, que la sangre no fugue, que todo se quede en su interior. Pero cuando se pierde el pericito, y acá lo vemos como uno, el vaso sanguíneo ya se alteró. Y eso da pie a que aparezcan múltiples lesiones. De repente, para
ser congruente con lo que les dije hace un momento, el primer hallazgo es que esa pérdida de pericito hace una debilidad de la pared capilar y hace que se formen dilataciones. Y esas dilataciones se llaman microaneurismas, ¿ya? Que es de las primeras lesiones que aparecen. Las primeras lesiones objetivas que vemos en un fondo de ojos que aparecen por retinopatía diabética. Sin embargo, esta pérdida de pericido también fomentó de que el vaso sea más permeable, entonces empiezan a haber exudación de elementos cereos, como cera derretida, o también exudación de elementos tipo formas de la sangre, ¿no? Eritrocitos, exudados hemorrágicos. Y por otro lado, esas dilataciones vasculares hacen de que aquí en estas dilataciones se formen como trombos, porque la sangre viene en un sentido, entra acá y acá se forma una turbulencia. Y esa turbulencia hace de que se formen los trombos. El problema de que se formen estos trombos es que a veces se quedan ahí, a veces pueden salir y pueden taponear el capilar. Pongamos que se queda acá. Se queda acá, taponea este capilar o esta dilatación y esta zona de acá se muere, pero al ser un capilar y todo se obstruye, toda esta zona que estaba irrigada por este capilar empieza a sufrir isquemia, porque ya no tiene quien le suministre sangre. Y entonces el problema de entrar en cuadros de isquemia es que cuando se forma la hipoxia a nivel de este tejido, empiezan a liberar unos factores de crecimiento endotelial vascular. Estas son de las siglas en inglés. PGF, ¿ya? Que es Basal Endothelial Growing Factor, factor de crecimiento endotelial vascular, que son factores que fomentan la neovascularización. De tal manera que cuando hay isquemia, se liberan estos BGF, llegan al cerebro y le dicen, cerebro, yo soy la retina y me está faltando sangre, o me está faltando oxígeno, y necesito que me traigas más oxígeno a esta zona. Liberan estos factores, llegan a este lugar, y el problema es que estos factores de crecimiento endotelial hacen de que crezcan nuevos vasos a partir de los capilares que ya existían. Y el problema de estos neovasos es que son neovasos muy frágiles, su tejido es muy permeable. Y esto lo que hace al final de cuentas es empeorar la situación porque va a hacer que filtre más sangre, filtre más tejidos componentes de la sangre y eso va a producir más isquemia. Y más isquemia, más, en, más isquemia, más factor de crecimiento endoteliovascular. Más crecimiento, más neovasos, más sangrado. Entonces se hace un círculo vicioso que no hay cómo salir. Y al final toda la retina se echa a perder. Entonces lo primero que pasa acá es la pérdida del pericito. Lo que está en número 2 es aumento de la filtración de elementos sanguíneos, ¿no? Esto va para el punto 2 y 3. Exudados hemorrágicos, exudados serios. El punto 4 son las dilataciones de las paredes o microaneurismas. El punto 5 es la isquemia retinal. El punto 6 es la neovascularización. Y el punto 7 son los exudados hemorrágicos, sangrado o hemovítrea, ¿no? Entonces, esa es la secuencia de eventos. Entonces, cuando nosotros tenemos esto de acá, o digamos que en un inicio esta pérdida de pericito y estos exudados hemorrágicos, hasta los microaneurismas, podemos tener que ahí hay una alteración de la barrera hematorretinal. Esto sería punto 1, 2, y hasta 3, tal vez 4. Alteración de la pared vascular, esto es 2 y 3.
Alteración de la circulación, como hablamos acá, 4, 5, la isquemia. Y alteración de la proliferación de neovasos, esto es lo que sería 6 y 7, de los puntos que hemos hablado. Lo bueno es que en algún sentido estos estadios 1, 2, 3, 4 y tal vez hasta 5, más hasta 4, pueden ser revertidos solamente con el control metabólico. Es por eso que están en celeste, para que sean revertidos, ¿no? Control metabólico. Metabólico. En cambio, pueden ayudar a revertir en algún sentido esto, o enlentecerlo mucho. En cambio, este de acá, en formas de neovasos, el control metabólico ya no es suficiente. Ahí se tienen que usar el abordaje con antiangiogénicos, que son los anti-VEGF, que son contrarios a lo que estaba acá, para que no haya este factor y no fomente o prolifere lo que son los neovasos, que a fin de cuentas son los que ayudan a sangrar más. Entonces, cuando hay alteraciones a nivel de la retina, hay una clasificación que nos habla del estado de la retina y nos dice que, en un segundo, acá tenemos la segunda clase hasta las 6:30, nos queda una hora. Un poquito más tal vez, no hay problema. Que la retina diabética tiene una clasificación, es decir, un paciente tiene, digamos, 3 años, diabetes mellitus tipo 2, va con un endocrinólogo, le dice, señor, saque su cita con oftalmología, le van a evaluar, le van a dilatar la pupila, le van a ver la retina. Y van a tratar de estadificar a ver cómo está el estado de esa retina. A ver si ya hay lesiones o si todavía no. Entonces, si no vemos ningún tipo de lesión, no retinopatía diabética, eso es normal. Puede ser diabético, pero todavía no hay lesión, porque recordemos que para que empiecen a aparecer los signos de retinopatía diabética en la persona, implicaría por lo menos entre 5 a 10 años de evolución de la enfermedad para que puedan empezar a ver las manifestaciones, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si veo el fondo de ojo del paciente y encuentro que sí hay algunos hallazgos de los que hablamos hace un rato? Es decir, encuentro microaneurismas, encuentro exudados hemorrágicos, encuentro exudados duros, cosas así. Entonces, ya encuentro una retinopatía diabética de características no proliferativa que se puede categorizar como leve, o se puede categorizar como moderada, o se puede categorizar como severa. Y esta específicamente, esta de acá, que es, bueno, la forma leve que está acá, solamente vamos a ver de repente dilataciones arteriolares o capilares, que son pequeñas dilataciones a nivel de las arterias, puntitos de dilatación. Moderada es cuando ya empezamos a ver de repente algunos exudados, pero no en todos los cuadrantes. Cuadrantes quiere decir que ha hecho una cruz acá, con el nervio óptico en el centro, 1, 2, 3, 4 cuadrantes. Lo que buscamos acá en la forma moderada es que no están comprometidos los 4 cuadrantes, solo puede estar comprometido 1 o 2. Y también pueden haber dilataciones venosas. En cambio, la forma severa, es una regla que se llama regla 4-2-1, que quiere decir que hay en el fondo de ojos hay exudados hemorrágicos o microneurismas severas, pero en los 4 cuadrantes. Quiere decir que hay exudado acá, exudado acá, y exudado acá, y exudado acá. Cumplir el primer criterio. Arrosariamiento venoso, que es esto de acá, que la vena se vuelve como un rosario. Y hay zonas de dilatación venosa. Supongamos que haya uno acá, ¿ya? Arrosamiento venoso. Se ve como una salchicha. Hay en uno, pero no tiene que haber solo en uno, sino tiene que estar en 2 cuadrantes. Es decir, un arrosamiento acá y de repente otro acá. Y hay 2 criterios, ya cumplí el segundo. Y el tercero, al menos una MIR o IRMA, que son lesiones intravasculares, que son previas a lo que es la neovascularización. Se ven como una especie de vascularización, algo parecido a esto. Muchos vasitos. Pero basta con que haya uno de ellos en un cuadrante, digamos que esté acá. Entonces, si cumplí los 3 criterios, digo que es una forma severa. Si no cumplí los 3 criterios, es una forma moderada. Y si solo veo que uno por aquí, otro por allá, en algún cuadrante, es una forma leve. Hasta ahí yo tengo formas de retinopatía no proliferativa.
La característica acá es que es no proliferativa. Y este momento es importante porque ya más o menos hace la diferenciación hasta dónde puede funcionar un tratamiento de control metabólico y hasta dónde no. Hasta una moderada puede funcionar un control metabólico, pero una severa ya se tiene que usar otros tratamientos como una fotocoagulación. Fotocoagulación adicionalmente al control metabólico. Antiangiogénicos, bueno, no hay, por el AMIR podríamos usarlos, pero bueno, en las formas proliferativas es donde ya se usan los antiangiogénicos porque acá sí hay neovasos, lo característico de los neovasos, ¿no? Entonces esos neovasos se presentan, eh, ok, esos neovasos se pueden presentar en 1, 2, 3, 4 cuadrantes y pueden haber una retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo, con CAR, características de alto riesgo o sin CAR, características de alto riesgo. ¿Cuáles son las características de alto riesgo? Perdón. Primero es sin, acá hay un error, porque es menos nocivo, sin características de alto riesgo, y acá es con, que es más agresivo, ¿no? Con características de alto riesgo. Estoy bajando, estoy empeorando, digamos, ¿no? Entonces, al haber características de alto riesgo, quiere decir que hay exudados, hay hemorragia vítrea, hay neovascularización y sangrado. Hay neovascularización y sangrado. Quiere decir que ha sangrado. Hemorragias hialoideas y todos los tipos de sangrado que se pueden imaginar, y es una característica de alto riesgo, y eso amerita manejo normalmente con láser, con antiangiogénicos y todo lo que se pueda, hasta cirugías. Porque ya cuando hay una hemorragia vítrea, la sangre no se queda al nivel de la retina, sino se queda acá, adelante, entonces te tapa toda la visión. Algunas hemorragias, si son pequeñas, se pueden reabsorber, pero si son masivas, a cirugía. Y el edema macular, que es un problema de alteración que se da específicamente en la mácula, se forman estos exudados blandos aquí en la mácula, que es la parte central de la visión, y esto quita mucho visión, ¿no? Entonces, el primer signo de pérdida visual en los pacientes diabéticos es un edema macular. Suele ser algo un poquito más lento, ¿no? Un paciente diabético que baja la visión, lo primero que piensa es edema macular. El edema macular, digamos que no sigue un orden con respecto a esto, porque el edema macular puede aparecer en cualquier momento y conjuntamente. Puede haber no retinopatía diabética, pero sí hay edema macular. El edema macular es libre, puede aparecer en cualquier momento, ¿ya? Normalmente se forman estos exudados en la mácula. Y con respecto a la anterior, la proliferativa con características y sin características es esta de acá. Vemos el neovaso, pero no ha sangrado. Aquí usamos láser y antiangiogénicos. En cambio, con características de alto riesgo, vemos el neovaso, pero también vemos sangrado. Y vemos cómo se ve opaco. Y acá hay sangrado, con nivel todavía, ¿no? Entonces ahí para diferenciar. Eso es con respecto a todo esto de acá, lo que hemos hablado así, es para con respecto a diabetes. Y para con respecto a hipertensión, tenemos una clasificación especial que se llama la clasificación de Keith-Wegener. Una clasificación algo antigua, pero bueno, lo preguntan, así que tenemos que saberla, la cual nos estadifica la retinopatía hipertensiva en 4 estadios o grados, los cuales el grado 1 lo que hay es un adelgazamiento vascular, es decir, los vasitos, las arterias, adelgazamiento, sufren este adelgazamiento vascular. En el estadio 2 lo que caracteriza son los cruces patológicos. En el estadio 3 se va a adicionar exudados hemorrágicos o exudados duros también, exudados duros o incluso los exudados blandos. Los exudados duros son exudados más amarillentos, como estos puntos de acá, que se dan a nivel de la capa nuclear externa, y los exudados blandos o algodonosos son blanquecinos que se forman como algodón, por eso reciben ese nombre, algodonosos, y esto se da a nivel de el defecto se da del exudado blando o algodonoso, se da a nivel de la capa de fibras nerviosas, e indica isquemia de la capa de fibras nerviosas, eso también es pregunta del síntoma médico, por eso es que ponemos el FEX. Y finalmente el estadio 4 es cuando hay edema de papila.
¿ya? Edema de papila. Entonces, con respecto a estos grados, si me ponen un caso clínico que me dice que tiene cruces patológicos y tiene exudados hemorrágicos, el peor número es el estadio que le corresponde. En ese caso, para el ejemplo que di, sería un estadio 3. Pero si me dice, tiene adelgazamiento vascular y tiene edema de papila, el edema de papila es el mandatorio, así que es un estadio 4. Si tiene 3 y 4, me quedo con el 4, ¿ok? Para responder las preguntas que sí suelen venir, y muchos, ¿ok? Con respecto a alteraciones vasculares, a nivel de la retina, seguimos en retina, retina es un poco largo, está como una horita. Eh, por cierto, acá es de día todavía porque anochece bien tarde. Con respecto a alteraciones vasculares, tenemos la OACR, que es la obstrucción de la arteria central de la retina. ¿Te acuerdas que mencionamos que la vascularización, a partir de la primera rama de la carótida, venía de la arteria oftálmica, y de la oftálmica emitía un ramo que iba por el nervio y se metía dentro del ojo y formaba las arcadas vasculares? Pues esa arteria que ingresa al ojo conjuntamente con el nervio óptico, de la arteria central de la retina, nutre los 2/3 internos del globo de la retina como tal, excepto la fobia, y se puede obstruir y dar alteraciones, ¿no? Por esa oclusión. Entonces, lo primero que debemos decir es que la obstrucción de la arteria central de la retina, la definición sería una oclusión de esa arteria, una oclusión arterial, que estaría en asociación con por un émbolo que viene de otro lugar, se forman estas placas de Hollenhorst y obstruyen, puede ser una rama de la arteria o puede ser el tronco, dependiendo del tamaño de esta placa, ¿no? Es decir, estamos hablando de una dislipidemia, que se forman placas de ateroma, de repente esa placa se rompe y viaja como un émbolo hacia algún lugar y en los vasitos más pequeños se queda ahí obliterado. El detalle de esta obstrucción de esta arteria es que si yo obstruyo el tronco, la base, la troncal de la arteria, todo lo que correspondía a su irrigación se va a entrar en isquemia. Entonces, en una arteria central, quiere decir que está comprometiendo el tronco. Entonces, está comprometiendo tanto arriba como abajo. Es por eso que si hay una obstrucción de arteria, todo lo que irrigaba esa arteria entra en isquemia y hay sufrimiento retinal. Es por eso que la arteria, la retina, perdón, se ve así medio blanquecina, opaca, pierde su brillo. Sin embargo, se forma una mancha más oscura que le llaman la mancha rojo cereza, que no es más que la fobia, que sigue con un color un poquito más o menos vivo. ¿Y por qué sigue con un color un poquito más rojizo por esta mancha rojo cereza? Porque su irrigación de esta fobia no es por esa arteria central. ¿Recuerdan quién irriga la fobia? Coroides. Es externa por difusión. Entonces, como no había ningún problema en coroides, pues la fobia sí se ha seguido nutriendo, digamos, ¿no? El problema es que todo lo que se forma en retina llega al nervio óptico para ir al cerebro a través de las fibras que pasan por las capas de la retina. Entonces, si igual las capas de las fibras están comprometidas, entonces, aunque esta fobia esté algo bien por esta irrigación coroidea, no hay cómo llevar y o comunicar esta fobia con el nervio óptico para que llegue la información visual. Igual hay un daño de las papilas macular y otras cosas, ¿no? De tal manera que igual se compromete la visión. Como factores de riesgo acá tenemos a la diabetes, a la hipertensión arterial, a la dislipidemia, ¿no? Hoy no sé qué tengo, pero mi letra está. Dislipidemias. Con respecto a la fisiopatología, hay un trombo, pues, o un embolo ateromatoso, ¿no? Las placas de Hollenhorst y eso, ¿no? Luego hay una trombosis, un embolismo por ateromatosis o aterosclerosis, ¿no? Con respecto a la clínica, en estos casos, si tenemos a nuestro Fénix, entonces hay que prestar mucha atención aquí, es que
Lo más característico es el descenso de la visión, de la agudeza visual, y es un descenso bastante aparatoso. La visión baja, como no tienes idea, baja y mucho. Una disminución bastante profunda, el paciente lo percibe. Lo característico es que no duele, es indoloro. Y otra característica es la mancha roja cereza. Entonces, el caso clínico que a ustedes les va a servir es aquel paciente que te puede escribir un párrafo de 10 líneas, pero te va a decir mancha roja cereza. Entonces, ya anda pensando en una obstrucción. Mancha roja cereza. Pero una obstrucción arterial, ¿no? Porque también luego vamos a hablar de una obstrucción venosa, así que es distinto, por si acaso. Mancha rojo, cereza. ¿Ok? Mancha roja cereza. Y los tratamientos acá, desafortunadamente, no son nada auspiciadores. El pronóstico visual es bastante pobre. Normalmente estos pacientes no recuperan visión. Eh, Se ha intentado con presión ocular, hacer como que masajes, presión y descompresión para intentar que el émbolo pase y se vuelva a reperfundir. Presión digital ocular, pero en verdad sin mayores resultados, ¿no? Hasta también se ha aplicado en algún caso, sin mayor éxito o algún éxito relativo, la trombólisis, ¿no? Lo que usan en el caso de de los ACVs, isquémicos de este tipo, les ponen esto, cuando se forman los trombos, le ponen la trombólisis, se diluye, bueno, en ese caso, si fuera una trombosis, como tal, podría diluirse, ¿no? Y podría reperfundir, pero tiene que ser todo muy inmediato. Pero lo característico es de que cualquiera de ellos es no exitoso, ¿no? No éxito. Entonces, ya repercute que la visión final o el remanente visual del paciente sea bastante pobre. En cambio, la contraparte de esta obstrucción arterial venosa es la obstrucción de la vena central de la retina. Una es la arteria y otra es de la vena. ¿No? Entonces acá también hay una alteración vascular, pero se da esto por una compresión venosa. Compresión venosa. Y esa compresión produce la trombosis. ¿Qué pasa? Que los vasos o las venas, mejor dicho, comparten una adventicia de tal manera de que cuando se forman los problemas tipo de las placas, la ateroma, ese acto de tener la arteria y la vena juntas y el enrijecimiento, se vuelve rígido el vaso, va a ir comprimiendo la vena y el problema de comprimir la vena es que va a ser como turbulencia y esa turbulencia hace que se forme éstasis venosa, se formen trombos, coágulos y se puede obstruir la vena, ¿no? Entonces eso hace, como lo que mencionamos hace un ratito en la fisiopatología, que si hay la trombosis, empieza a filtrar sangre y hay isquemia. Entonces los factores de riesgo, pues en esencia, la aterosclerosis son los mismos. Aterosclerosis. La fisiopatología es lo que estaba mencionando, la compresión venosa, y ya esto lo ponen acá, yo me adelanté. Con respecto a la clínica, hay una disminución de la agudeza visual, también es bastante marcada. Lo característico en el hallazgo del fondo de ojo son los exudados hemorrágicos en flama o en llama. Porque ven cómo se forman estos sangrados así como si siguieran unos arcos para arriba y arcos así para abajo. Son como que en llamas, flamas de fuego, ¿no? ¿Y qué peculiaridad tiene? Miren esta distribución que está aquí a la izquierda. Estas líneas que se ven así, formando el haz papilomacular, el haz arciforme, esto de acá son la capa de fibras nerviosas. Llevan la información visual desde la retina hacia el nervio óptico.
Y el detalle es que esta distribución de sangrado sigue el patrón de esta capa de fibras nerviosas. Es por eso que cuando te preguntan a qué nivel de la retina está el sangrado, la obstrucción o la fuga, o a qué nivel están los exudados hemorrágicos en llama en la OSR, la obstrucción venosa, pues es en la capa de fibras nerviosas. Es por eso toma este patrón de distribución. Y es muy típico. El tratamiento normalmente, actualmente, usamos los anti-VEGF, porque se ha visto de que anti-VEGF, ¿se acuerdan qué era esto? Estos eran los factores de crecimiento endotelio vascular. Estos exudados se tienden a reabsorber. El problema es que no siempre se reabsorbe todo, si no ponemos nada, estoy hablando, ¿eh? Si no ponemos nada, el sangrado se reabsorbe, la retina se recupera, pero hay zonas de isquemia que hacen de que se formen neovasos. Y se forman neovasos en la retina, se forman neovasos en el iris, y típicamente eh, estas obstrucciones venosas pueden cursar con un problema secundario que se llama el glaucoma de los 90 días, que es aquel paciente que tuvo su obstrucción venosa, no recibió ningún tratamiento por X y Z motivos, no se dio cuenta tal vez, y se formó neovascularización adelante en el iris. Y esa neovascularización hace de que no se drene adecuadamente el humor acuoso, la presión ocular sube y se hace un glaucoma secundario. Entonces, los anti-VEGF ayudan a que estos sangrados se reabsorban, ayuda a disminuir ese nivel de isquemia y previene ese riesgo de aparición del glaucoma neovascular o secundario, el de los 90 días que estuvimos mencionando. Seguimos en retina, ya hablamos de la última parte, estamos hablando de que son las degeneraciones maculares. Esto es muy típico de las personas de repente la forma de degeneración macular relacionada a la edad, que es lo que vamos a hablar luego, pero en general todas las degeneraciones maculares tienen algún tipo de defecto. Disminución progresiva de la agudeza visual, pueden aparecer con discromatopsias, pueden aparecer metamorfoxias. Metamorfoxias son alteraciones de la forma, por ejemplo acá, ¿no? Se altera la forma. Deslumbramientos, cualquier problema retinal puede dar estos hallazgos, ¿no? Visión periférica conservada, ¿por qué? Porque se compromete la mácula, que es la parte central, pero la periférica todavía no se ha dañado. Entonces, ¿cuáles son los tipos de degeneración macular? La degeneración macular relacionada a la edad, el edema macular, el agujero macular, la corioretinopatía serosa central, la membrana epirretinal. Entonces, cada una de ellas, esta de acá, es una membrana epirretinal que se forma una especie de banda fibrótica en la superficie retinal, de tal manera que produce tracción y es por eso que se forma este tipo de serrucho. Está traccionando la retina en varios puntos y como que la levanta y se forman ese tipo serrucho. Este de acá es un edema macular, se forman exudados, en este caso duros, a nivel de la mácula. Se ven como quistes, ¿no? Áreas que tienen líquido en la retina y se va separando, ¿ok? Esto es a nivel de la mácula. Se compromete siempre la visión central. Esto de acá es un agujero macular, es decir, la mácula debería ser continua, pero acá hay un hueco. Entonces igual es un compromiso del centro de la mácula. Y finalmente esto es una corioretinopatía serosa central, que es un tipo de desprendimiento igual seroso, como mencionamos hace un rato, se acumula líquido y se levanta, ¿no? Pero específicamente esto es en la mácula. No es en cualquier parte, sino es en la mácula. Por eso es seroso. Y este de acá, el primero es la membrana epirretinal. Y con respecto a la degeneración macular relacionada a la edad, lo hablamos aquí a la derecha, los cuales nos dice de que hay un daño en la mácula, o de está degenerada, pero es típico de los pacientes de edad. Normalmente después de los 65 o 70 años se empiezan a acumular algunos compuestos del metabolismo normal de la retina, pero son, digamos, mal administrados por la retina, no las metaboliza bien y las acumula. Y se acumula en un área en la membrana de Bruch, entre la retina, el EPR y la coroides, ahí hay una capa, se llama membrana de Bruch, ahí se acumulan estas y empiezan a producir un daño. Entonces lo más típico es que se presente en una forma seca o atrófica, en la cual es la más frecuente de todas, casi llega al 90% de los casos de degeneración macular en forma seca, y se forman lo que son las drusas a este nivel. Las drusas son ese acúmulo de estas sustancias de excreción, ¿no? Se ve como lo que está acá. Vemos puntos blancos a nivel de la mácula, manchas, manchas, manchas.
y están solo acá. La periferia está conservada. Y hay una pérdida progresiva, pero de la visión, pero de manera lenta. Lo primero que les quita a los pacientes con degeneración macular es la capacidad visual o la lectura, porque cuando uno lee, normalmente uno lee enfocando, viendo directo la visión con la mácula, y en este caso, como la mácula está alterada, ya no puede fijar, y tiene que fijar con retina periférica, y eso es difícil. Esta es la forma seca o la forma atrófica cuando ya todos eh, estas drusas confluyen y se forman grandes áreas de atrofia de la retina, ¿no? Normalmente no hay ningún tratamiento. Lo que se ha visto en algunos estudios es que las vitaminas que contienen luteína y zeaxantina pueden enlentecer en algún sentido la progresión, pero no la recuperan, no mejoran, no la curan y solamente se recupera uno de 10, si mal no recuerdo. O sea que es bastante pobre la posibilidad de mejoría en esta forma seca, que es la más frecuente. Sin embargo, hay una forma exudativa, que es entre el 10 y el 20% de los pacientes, se forman membranas neovasculares, que estas ayudan bueno, proliferan y forman hemorragias, ¿no? Pueden producir hemorragias vítreas, desprendimientos de retina, algo parecido a lo que es la diabetes. Membranas fibrovasculares, que son formas parecidas a vasos que se rompen y empiezan a traccionar, jalonear la retina, la desprenden. Y producen una pérdida grave de la visión, de la agudeza visual, ¿no? Entonces acá se tiene que usar fotocoagulación láser para darle el láser y quemar las zonas donde están los neovasos, porque se forman neovasos aquí en la forma exudativa, y también se tiene que usar antiangiogénicos o los anti-VEGF, porque son los de elección para ayudar a regresionar los vasos y prevenir que no sangre. En la medida que no sangra, la retina se puede conservar y en algún sitio se puede mantener. Es más agresiva este de acá, cuando ya hay cada vez más daño, más daño, más daño, la posibilidad de recuperar visión es menos probable. Como dice acá arriba en celeste, es la causa más importante de ceguera bilateral irreversible en el occidente, es decir, en los países desarrollados. La primera causa de ceguera en el mundo, pero que es reversible, es la catarata. La primera causa de ceguera en el mundo, que es irreversible, es el glaucoma. La causa de ceguera, pero bilateral irreversible, en países occidentales es la degeneración macular. ¿Ok?